Buenas tardes. ¿Alguien sabe qué pasó con el ascensorista? No sé. ¿Qué le pasó ahora? Ah, bueno, él tiene un problemita con un relay. Sí, un relay. Habría que ver qué problema está dice que tiene. Ahora vamos a la sección de la presentación sobre derivadas de la presión. Bueno, la evolución de los análisis de pruebas de presión transiente ha llevado en el tiempo desde el análisis de las líneas rectas hasta el análisis mediante curvas tipo. Las curvas tipo son básicamente gráficos generados que representan comportamientos de presión, de yacimiento bajo diferentes condiciones, con efecto de almacenamiento, con efecto de daño, si existen, inclusive la magnitud del daño, del efecto de almacenamiento y daño, afecta a pesar de que las curvas pueden tener comportamientos casi similares, no van a tener los mismos valores, datos de presión resultante. Entonces, las curvas tipos básicamente trataron de representar esa situación. Aquí se tiene por lo menos este tipo de curvas tipo generado para diferentes efectos de almacenamiento y daño por Lingard. Estas fueron elaboradas por Lingard. ¿Cómo se trabaja con estas gráficas? Simplemente los datos de presión se grafican y se tratan de superponer sobre las curvas. Aquella con la que logre el mejor match o cotejo
sería la que representaría una evaluación aproximada de esa curva. Ahora, partiendo de curvas como esta, Burdott desarrolló lo que se llama la derivada de presión. Ahí, la teoría de la derivada y relacionada con la presión hablaba de que en caso de poder trabajar con datos de presión o diferencia finita, se podía sensibilizar la acción de esos datos y poder observar factores que afectan el comportamiento de la prueba de presión a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo se define la derivada? La derivada representa la rapidez con la que la respuesta de presión está cambiando, ya sea aumentando o declinando. La derivada de presión es a la presión lo que la aceleración es a la velocidad. La derivada de presión tiene la particularidad de mostrar rasgos no detectables mediante las técnicas convencionales esenciales para el diagnóstico de flujo, el tipo de flujo presente en el yacimiento y por lo tanto para la interpretación de las propiedades que se está interesado en derivar de las mismas. ¿Cómo se calcula la derivada de presión en función de los datos de tiempo? ¿Okay? Simplemente se hace una diferenciación numérica de los puntos de presión adyacentes con esa expresión que está allí, derivada por Burdett. Sin embargo, se debe tener ciertas cuidado con la forma o cómo se va a hacer esa diferenciación, si se va a hacer con datos continuos o datos intercalados. Ya vamos a ver por qué viene este caso. Aquí tenemos que T sub I multiplicado, por lo menos vamos a ver la derivada de presión contra el tiempo para un radio X y al tiempo Y vendría dada por esa expresión. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Como te dijo al principio, la derivada de presión tiene la particularidad de que puede mostrar rasgos no detectables mediante técnicas convencionales. Es decir, sensibiliza los datos de presión de forma tal de que muestren aspectos del yacimiento que no se ven cuando se trata de una prueba transiente normal o un análisis convencional. Entonces, la diferenciación numérica de los puntos de presión, cuando se hace con puntos adyacentes, o sea, es decir, uno después del otro, puede derivar en lo que se llama ruido. Esto es una dispersión. Si observan esa gráfica, van a ver una serie de puntos que se alinean hacia la parte superior y otra línea de puntos que simplemente derivan dentro del gráfico en la parte de abajo. Si nos vamos un momentico a la gráfica, la derivada de la curva tipo, básicamente la línea que vemos arriba es simplemente lo mismo que esto aquí. Son los datos de la prueba de presión graficados contra el tiempo. Cuando hacemos la derivada de esos datos y esa presión, para construir la gráfica de la derivada de presión, terminamos con esto. La gráfica de los datos normalmente graficados contra tiempo, presión contra tiempo, contra tiempo, y los datos de resultante de la derivada que muestran una gran dispersión, que también, como dice aquí, se conoce como ruido. ¿Qué podemos hacer para mejorar esa situación? ¿O qué se puede hacer? Si los datos de presión representan una progresión geométrica, o sea, la diferenciación de un punto al otro es cada vez mayor, el ruido de la derivada de presión puede reducirse algo usando de diferenciación numérica respecto al logaritmo del tiempo.
tomamos un ejemplo y se ecuación que está allí. Esa es una forma. No obstante, aún la diferenciación numérica respecto al logaritmo del tiempo produce un alto nivel de ruido. La mejor manera de reducir el ruido es el de usar puntos separados al menos por 0,2 décimas de ciclo logarítmico en lugar de emplear puntos rayas. Veamos ahora. Ese valor de 0,2 se le conoce como el intervalo de diferenciación y normalmente se varía entre 0,1 y 0,5 a fin de suavizar el ruido en la derivada, es decir, la dispersión que observamos en el gráfico. Valores altos de el intervalo de diferenciación pueden distorsionar la forma de la derivada, por lo que se recomienda utilizar esa opción. O sea, la derivada, al igual que la mayor parte de las técnicas de análisis actualmente se pueden trabajar por computadora. Debido a la cantidad de información que se maneja con este tipo de gráficos, se prefiere trabajar con computadora y se pueden generar intervalos de diferenciación para varios valores, 0,1 y 0,5 como dice. Normalmente se varía entre 0,1 y 0,5. Pero se debe tener cuidado al utilizar eso. Veamos ahora algunos ejemplos. En la parte superior izquierda se observa el gráfico que mostramos primeramente. En la parte superior derecha se observan los datos de presión de la derivada utilizando un intervalo de diferenciación de 0,1. Si utilizamos uno de diferenciación de 0,2, tendríamos el gráfico en la parte inferior del lado izquierdo y con 0,5 el gráfico de la parte inferior del lado derecho. Como ven, hay ciertos cambios entre uno y otro, en algunos casos bastante serios, por lo menos en estos datos no se ve tanta diferenciación, pero sí cuando estás trabajando con 2.000, 3.000 puntos, posiblemente sí pueda verse mucha más variación. Y hay herramientas de medición de presión actual que pueden generarse así en puntos de datos de presión de tiempo. Diagnóstico de los regímenes de flujo en la derivada de presión. Una de las cosas que permite la derivada de presión por sus características es definir o identificar realmente dónde se observan las variaciones o los cambios de regímenes de flujo. Las técnicas de análisis que se han derivado para análisis de pruebas de presión en años previos, en muchos casos estaban orientados hacia un tipo de régimen específico. Entonces, ¿cuál es la ventaja que ofrece la derivada? Que puede fácilmente identificar los regímenes de flujo predominantes en qué intervalo, de forma tal de direccionar el análisis que se quiera hacer hacia esa condición. Ventaja, representación simultánea del gráfico. Cuando trabajamos por la parte de la derivada de presión, tenemos una representación simultánea del gráfico del logaritmo de delta P versus logaritmo de delta T y logaritmo de tiempo por la derivada de presión por la derivada de tiempo versus logaritmo de delta T. Es decir, en un solo gráfico me muestra gráficos que un solo gráfico me muestra lo que anteriormente se requería para varios gráficos. El diagnóstico de regímenes de flujo con la derivada tiene fundamentos analíticos muy sólidos. ¿Cómo identificamos el efecto de almacenamiento en la derivada? El logaritmo de delta P contra el logaritmo de delta T en un gráfico doble logarítmico podemos ver los datos de presión y la línea recta de pendiente unitaria que representa
el efecto de almacenamiento. En la derivada tenemos, básicamente, acuérdense que tenemos los mismos datos que tenemos en la prueba, porque estamos graficando para la parte de los datos superiores, que se ven en la parte superior, logaritmo de delta p contra logaritmo de delta t. Y para la derivada, logaritmo de delta p', que corresponde a la parte superior. Entonces, ahí podemos ver que para los dos gráficos la parte de determinar el efecto de almacenamiento es bastante similar. Flujo radial infinito. Hacemos un gráfico de delta p versus logaritmo de t más delta t sobre delta t. Identificamos el periodo de flujo radial en la parte superior de la curva. Cuando graficamos, cuando vemos por la parte de la derivada, vemos que después de la curva que se muestra en la derivada, se presenta una parte donde se tiene una tendencia lineal que representa precisamente la línea recta de flujo radial infinito. Para flujo bilineal, estamos hablando de fracturas con conductividad infinita, cercano a la cara del pozo. Y simplemente graficamos los datos de presión, observamos ese comportamiento, el logaritmo de delta P contra el logaritmo de delta T, por ser un cuarto. Y si trabajamos con la derivada, tendríamos esas dos gráficas. Eso me permite identificar la presencia de una fractura bilineal, flujo bilineal a través del fractura. Esta es una gráfica que muestra cómo se comportan tanto los tipos de análisis normales, gráficos log-log, gráficos semi-log y gráficos de la derivada, cómo se comportan en presencia de diferentes sistemas o efectos de área de drenaje. Sistemas infinitos, en sistemas cerrados, en pozos fracturados, y yacimientos de doble porosidad. Cómo se comporta la derivada, cómo se comporta ahí en un gráfico semi-log y un gráfico log-log. Si tenemos un límite externo cerrado, un gráfico cartesiano lo vería de esa forma. Los datos de expresión inicial, luego caen y van con la tendencia. Si lo vemos desde el punto de vista de un análisis derivado, como que tenemos la prueba después del efecto de almacenamiento, cae y luego tiende a perpendicularmente. Si tenemos una barrera lineal impermeable, falla, por ejemplo, se mantendría, habría un pequeño cambio y luego se estabilizaría. Y si tenemos una barrera de presión constante, tendríamos un comportamiento completamente diferente a lo que esa es la forma como podemos derivar o identificar ese tipo de características del yacimiento con el análisis convencional y con el análisis derivado. Este es un ejemplo de una gráfica de análisis de la derivada y de las ecuaciones que podemos utilizar para evaluar diferentes aspectos de la información que tenemos allí.
con esto vamos a finalizar la sesión de hoy.